Bienvenidos al Diplomado Práctico de Sueldos y Salarios 2019. En esta ocasión con el régimen fiscal, en donde abordaremos todo el tratamiento que la ley del impuesto sobre la renta y otras disposiciones relativas le resultan aplicables a este capítulo de sueldos y salarios a que establece la propia ley del impuesto sobre la renta. En este sentido, bueno, mi nombre es Gerardo García Campa y pues vamos a estar a cargo de este curso. En primera instancia, es importante remarcar el uso de las unidades de medida y actualización en materia fiscal. Para estos efectos, necesitamos pues, recordar que la ley del impuesto sobre la renta, luego de una reforma que ocurrió a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció mediante algunos artículos pues el cambio, digamos, del uso del salario mínimo general respecto de la unidad de medida y actualización. Para esos efectos me gustaría abrir la Constitución y nada más revisar que podamos entender de dónde parte esta modificación que resulta muy importante y trascendente respecto de todos los cambios que estaremos viendo a lo largo de este curso y que tienen que ver con pues, una serie de límites y de topes que establece la propia ley de impuesto sobre la renta en relación con el uso de salarios mínimos. Este decreto parte de una fecha del 27 de enero del 2016, ahí se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en ese decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Aquí uno de los artículos importantes es pues la relación que tienen estas menciones que se hacen al salario mínimo respecto de cualquiera de las leyes que actualmente se encuentran vigentes. Y para esos efectos el artículo tercero de la propia Constitución, bueno, de este decreto, establece que a la fecha de entrada en vigor del mismo, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como de cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Con base en con este artículo, pues entendemos que aun cuando las propias disposiciones legales sigan mencionando salario mínimo, debemos entender entonces que se sustituye por unidad de medida y actualización. Cabe aquí apuntar que el artículo cuarto de este mismo decreto previó ya el cambio, la actualización de las distintas leyes en un plazo máximo de un año. La verdad es que en la vida real no ha ocurrido. Pocas disposiciones se han renovado exclusivamente para señalar este cambio. Sin embargo, pues bueno, algunas lo están haciendo. El caso que me viene a la mente es, por ejemplo, la reforma última del 1 de mayo de 2019 respecto de la Ley Federal del Trabajo. En algunos de estos artículos ya se menciona directamente la unidad de medida de actualización y se deja de utilizar el salario mínimo. Y en otras queda el salario mínimo según se haya identificado respecto de esta disposición. Entonces, bajo este contexto podemos entonces regresar al material que nos especifica plenamente pues algunos ejemplos. Todas las disposiciones entonces reguladas en la ley de impuesto sobre la renta que señalen salario mínimo general, pues entenderán entonces a la unidad de medida y actualización. En general, todas, sin ninguna, digamos, omisión. ¿Sale? Respecto de esto, pues vale la pena recordar cuál es el monto actual de la unidad de medida y actualización. Para eso en la lámina pues podemos entender y recordar que a partir del 1 de febrero de 2018 y hasta todo el mes de enero de 2019, pues esta unidad fue de 80.60 pesos. Ese fue el equivalente. Y bueno, ahí la propia disposición nos da en esa publicación, pues de una vez cuál es el monto de la UMA mensual y anual. Respecto de ello, pues en el Diario Oficial del 10 de enero de 2019 se publica pues la UMA que estará vigente para, digamos, de febrero de 2019 hasta enero de 2020. Y en este caso son 84.49 pesos. Ese dato, ese valor lo estaremos utilizando a lo largo del curso en los distintos cálculos que están plasmados en la propia disposición.
y en los propios ejemplos que estamos revisando. Bueno, dicho esto entonces, la UMA en general se tendrá que utilizar para todos las menciones que tenga la ley de impuesto a la renta, su reglamento y bueno, y las disposiciones que de ella emanan, que estaremos revisando una por una. Dentro del material tenemos planteado un caso práctico que es, digamos, integral, en donde se va a plantear ahorita de momento todos los datos, toda la información que se va a ir utilizando a lo largo del curso. Bajo ese escenario, cada uno de los cálculos que estaremos revisando en torno a la resolución del caso práctico, pues tendrán a bien algunas explicaciones adicionales para poder entender pues algunos de los puntos importantes que merecen los temas que estaremos abordando. Bueno, de antemano, el caso práctico, el planteamiento, pues trata de una empresa que se constituye en enero del año 2000, siendo su objeto social el otorgamiento de créditos y la captación de ahorro. Bueno, nos plantea el RFC, el registro patronal, domicilio, teléfono, actividad. Básicamente su actividad es la banca de depósito y ahorro, operaciones financieras, de crédito hipotecario, de capitalización y fiduciarias y otras organizaciones auxiliares del crédito, aseguradoras, afianzadoras y, bueno, salvo que se trata de un almacén general de depósito, no es el caso. Bueno, entonces bajo ese escenario pues tiene ahí una clase, un régimen fiscal que evidentemente es el general de ley de las personas morales y pues plantea una nómina que está integrada por 5 trabajadores sindicalizados y 5 trabajadores no sindicalizados. En la lámina podemos identificar los primeros 5 que están sindicalizados y los siguientes. Bueno, aquí también estaremos viendo algunos supuestos y datos que necesitamos para hacer los cálculos, como es el sueldo diario, el salario base de cotización, la fecha de ingreso y el régimen patronal del seguro social. Perdón, el registro. Bueno, que evidentemente es el mismo registro para todos. También aparecen los puestos y si se trata de trabajadores de confianza o sindicalizados, como veíamos, el primer caso son trabajadores de confianza, los primeros 5, y posteriormente los demás son sindicalizados. En ese escenario también estaremos viendo más adelante algunos de los ejemplos y cálculos correspondientes. Bajo este planteamiento pues también se señala que la empresa labora de lunes a sábado, por lo que el día de descanso es el domingo, que la nómina corre de lunes a domingo y que pues hay un empleado franco que integra su salario con base en una cotización variable, pues es comisionista y no cuenta con un salario de garantía. También tenemos proporcionando el RFC y la CURP de todos los trabajadores, como podemos ver en la lámina. Entonces tenemos ahí ya la información, su RFC, su CURP, su número de seguro social, y están todos pues dados de alta ante el seguro social. Otras prestaciones legales que tienen derecho, pues básicamente son pues el aguinaldo, que implica seccionado en esta lámina para los trabajadores sindicalizados y para los de confianza. Entonces el aguinaldo de 30 días para los sindicalizados, de 15 para los de confianza. Las vacaciones pues conforme a la tarifa del trabajo. La prima vacacional, el 60% implica para los sindicalizados y el 40% para los de confianza. Y se paga en la quincena o semana en la que se da el aniversario laboral. Algunas otras prestaciones que maneja la empresa en el ejemplo son los vales de despensa, que es el 25% para los sindicalizados y no aplica para los de confianza, no hay vales para los de confianza. Hay un premio de puntualidad de 1,500 pesos mensuales que se otorga a quien en el mes no tenga ningún retardo ni faltas y se paga en la segunda quincena para trabajadores de confianza y en la última nómina semanal completa del mes para sindicalizados. El fondo de ahorro es del 15% del sueldo, que incluye comisiones, con un límite del 15% sobre las 10 sumas mensuales. Bueno, ya estaremos revisando más adelante los detalles. Ayuda para lentes, bueno, en ambos casos, sindicalizados y no sindicalizados, se otorgan en especie y hasta 3 armazones al año con un tope anual de 4,500 pesos y se reembolsan contra la presentación del CFDI de ingresos del proveedor respectivo. Hay un apoyo para útiles escolares de 1,000 pesos mensuales y se paga vía nómina en la primera quincena para trabajadores de confianza y en la primera semana completa del mes para sindicalizados. Hay un bono de productividad que es trimestral
y consiste para sindicalizados en un salario mínimo mensual por trimestre, considerando el de la región del país. Y bueno, en el caso de los de confianza no aplica. La incapacidad expedida por el Instituto Mexicano de Seguro Social, hay un pago de los 3 primeros días de incapacidad a valor del último sueldo, incluyendo las comisiones. Entonces eso lo tiene contemplado la empresa. Y finalmente, un servicio de comedor, un alimento por día, con una cuota de recuperación de 10 pesos por servicio para efectos de la no integración al Seguro Social. Y bueno, tenemos entonces la posibilidad de pues tener más datos para efectos del ejemplo, y en ese contexto pues tenemos todas las incidencias, afectaciones y variables de empleados que consideran por periodos. En el caso concreto, periodo de fecha de afectación, vemos en la primera columna que se trata de enero de 2019. Este ejemplo se va a correr de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019, y entonces en el caso concreto pues esas incidencias respecto de ese periodo son las que estamos viendo en pantalla para algunos de los empleados, y nos señala el movimiento, ¿no? Si se trata de un ingreso, si se trata de un pago de prima vacacional o de alguna falta injustificada. Todos estos datos, insisto, se estarán utilizando bajo los cálculos que estaremos realizando durante todo el curso. Tenemos más incidencias respecto del periodo de pues enero y febrero, como lo podemos ver en esta columna, con más empleados que tienen distintos movimientos, como incapacidades por enfermedad general, permisos con costes de sueldo, incapacidades por maternidad, horas extra, domingos laborados, primas vacacionales, y bueno, pues una serie de prestaciones, como el caso de permiso de paternidad, pues también están incluidos. Cabe apuntar que también en algunos casos pues se dan trabajadoras extra, y entonces en el caso del empleado Rigo tenemos ahí pues cómo se integran esas horas extra laboradas del 4 al 10 de febrero, y en ese sentido pues bueno, nos maneja lo que plantea propiamente la ley del trabajo en relación con pues cómo se deben pagar esas horas extra cuando se elaboran después de ser, recordemos que no deben exceder de 3 horas al día ni 3 veces por semana, y entonces cuando exceden pues bueno, se pagan de manera doble, y en algunos supuestos el triple. Entonces tenemos aquí el caso de cuando esas horas totales pues el primer día se pagan al doble, en el caso del martes 5, y el miércoles 6 pues también se vuelven a tener 4 horas extras. Sin embargo, pues todavía no topamos a las 9, entonces las mismas 4 se convierten en un pago doble. Sin embargo, para el jueves 7 tenemos 3 horas, que en este sentido pues bueno, ya estaríamos hablando de que ya se excederían, ¿no? Entonces tenemos 4 horas del primer día, 4 horas del segundo, ya son 8, más una de ese tercero, pues ya son las propias 9 que establece la ley del trabajo para efectos del pago doble. A partir de ahí, pues las que excedan a ese dato, pues tendrán que pagarse triples. Y entonces por eso aparece acá horas triples, las 2 restantes. Y así sucesivamente en los 2 días consecutivos, en donde pues prácticamente las horas ya no se pagan al doble, sino al triple, como lo podemos ver. Y en consecuencia, pues bueno, tenemos ahí un importe total por 1.300 pesos respecto de este trabajador por ese periodo de tiempo, que en su momento estaremos revisando en las nóminas más adelante. En el mismo sentido está en el caso de Rigo, pero en este otro periodo del 11 al 17 de febrero de 2019. También tenemos un caso en donde el mismo Rigo pues presta sus servicios en un día no laborable, como es el domingo, como lo habíamos planteado, la empresa lo tiene así manifestado, y en consecuencia pues tiene un par ahí de domingos que trabajó. Esto pues involucra evidentemente pues un 200% de pago respecto de ese periodo, y por eso lo vemos en la tabla en ese sentido, ¿no? El día de descanso, cuál es el monto que se le está pagando respecto de esos días que prestó sus servicios, estando posibilidad de estar descansando. Tenemos más incidencias, pero ahora del mes de marzo, podemos ver aquí el periodo, en donde pues tenemos ahí algunos casos de notificación de descuentos de crédito Infonavit, algún apoyo para adquisición de lentes y bonos de productividad según una cédula que establece la propia gerencia, y más apoyos de lentes. Entonces tenemos ahí datos
en relación con un bono de productividad, que como comentamos, la empresa da un bono de productividad trimestral, enero, febrero y marzo, el periodo que se está aplicando. Tenemos ahí el salario mínimo de la zona, en este caso 102.68 pesos, y respecto de ese bono, pues bueno, platicábamos ahí el monto en relación con un mes de sueldo. Y pues bueno, recordemos que ahí estaba topado prácticamente a un salario mínimo de la zona, que en este caso son 3.080.40 pesos, que estaremos viéndolo en una cédula posterior de bono de productividad, en donde se calcule el impuesto a la renta correspondiente. Y bueno, pues entonces aquí vemos quién sí se ha sacado al bono y quién no. Más adelante estaremos revisando cuáles son los supuestos correspondientes. En el caso de abril tenemos más incidencias, riesgos de trabajo, en donde hay por ahí algún tipo de lesión para algún trabajador. También tenemos un préstamo personal que se establece para esos efectos, y un descuento por pensión alimenticia del 30% de los ingresos totales para el caso del trabajador Pepe. Eso lo estaremos viendo en abril. Para mayo ya estaremos revisando pues algunos movimientos relacionados con prima vacacional, con descuentos por préstamo personal, como lo habíamos platicado en la lámina anterior, y tenemos un caso concreto en donde es despedido Rigo, el trabajador Rigo, por cometer algunos desmanes, quedó en estado de embriaguez el día 24 de mayo, y pues algunos actos de violencia que cometió fueron los suficientes motivos para poderlo solicitar su retiro de la empresa. Y lo estaremos revisando cuál es el cálculo. También tenemos por ahí un segundo descuento de préstamo personal en el caso del trabajador franco. Bajo esos datos se tomarán como referencia para poder hacer los cálculos correspondientes a lo que se está solicitando en el ejemplo, que a su vez nos servirá para revisar algunos temas de sueldos y salarios básicos que necesitamos conocer, pues, para poder hacer nuestras nóminas de manera correcta. En el caso concreto, en el mes de enero, se determina el importe a gravar por concepto de prima vacacional de los empleados Ricardo y Fer. También necesitamos determinar el manejo fiscal del fondo de ahorro en la primera nómina quincenal y primera nómina semanal completa del mes. Recordemos que tenemos trabajadores que están sindicalizados y otros no. Entonces los sindicalizados básicamente cobran de manera semanal y el resto pues cobran su nómina quincenal. Se tiene que calcular también la retención del ISR de la primera nómina quincenal y de la nómina semanal completa, y vamos a señalar cuál es la acumulación y exención de los conceptos ahí relacionados. En un siguiente ejemplo vamos a calcular la retención de ISR de las nóminas que incluyen el pago de la prestación premio de puntualidad. En el caso del mes de febrero, pues vamos a determinar la retención del ISR en la primera semana de pago de ese mes, donde se reconoce el concepto de incapacidad pagada por la empresa a una de las empleadas que pues tuvo esa incidencia. Determinar también el importe a gravar por concepto de horas extra y del pago de servicios del día de descanso correspondientes al trabajador Rigo, que como comentamos en una lámina, pues trabajó algún par de domingos. En el mes de marzo estaremos determinando la retención aplicable por concepto del bono de productividad, que como vimos es el importe de un mes de salario mínimo para los empleados sindicalizados que, digamos, no incurrieron en ausencias durante el trimestre y que se hicieron acreedores a ese bono. Y finalmente en mayo estaremos determinando la retención del ISR por concepto de pago de prestaciones y liquidación del trabajador Rigo, que como comentamos había cometido ya algunos actos de violencia contra sus compañeros y pues es despedido en el mes de mayo. Y también determinaremos el importe a retener por concepto de pago de PTU. Bueno, bajo ese escenario, entonces hoy tenemos ya ese planteamiento, ese sería el planteamiento general, y poco a poco estaremos avanzando en relación con el curso y de algunos temas específicos, al mismo tiempo que estaremos dando resolución al caso práctico planteado. Entonces, para ir iniciando en este sentido, pues vamos a dar solución al primer supuesto. Estamos ubicados en el mes de enero, y en ese mes pues nos están solicitando determinar el importe a gravar por concepto de prima vacacional a los empleados Ricardo y Fer. En ese sentido, pues vamos a repasar un poquito lo que tendría que ver con algunos ingresos por servicios subordinados. Aquí es muy importante tener en consideración que este esquema general de ingresos por servicios subordinados pues se encuentra digamos regulado en la ley del impuesto sobre la renta,
en el título cuarto de las personas físicas, en su capítulo primero, de sueldos y salarios y conceptos asimilados. En este capítulo es donde vamos a estar revisando cuáles son el esquema general del tipo de ingresos que está manifestando la propia disposición. Pues aquí es importante ver digamos, resumen de lo que involucra cuál es el esquema general de los ingresos. Partiendo pues de los ingresos totales en efectivo, en bienes, en crédito o en servicios. Hay ciertos ingresos que se consideran objeto de la ley, no son ingresos para efectos de la ley, pues como los servicios de comedor y comida prestados a los trabajadores, ¿no? Más adelante podemos revisar un poquito, abrir la ley y disponerla. Tenemos entonces pues igual pues esto nos daría como resultado un ingreso objeto de la ley, al cual podríamos decir que le podríamos restar los ingresos exentos. Hay un artículo 93 en el impuesto a la renta que establece cuáles son esos cuáles son esos ingresos que están exentos para efectos de la ley y que estaremos también revisando uno por uno. También podemos aquí descontar el impuesto local sobre salarios, que pues básicamente en algunos casos algunas entidades lo tuvieran habilitado, en consecuencia para evitar hacer un pago y duplicar ese pago de impuestos por el mismo concepto de salarios, pues se puede restar en el caso concreto de este monto, para entonces obtener un ingreso gravable, al cual pues podemos, en su caso, si los hubiera, pues restarle los ingresos gravables que no sean acumulables, que establezca la propia ley, y bajo ese escenario pues tendríamos ya ahora sí un total de ingresos gravables acumulables. Eso significará que para efectos ya de preparar una declaración del ejercicio estaríamos hablando de pues poderle restar las deducciones personales a que establece la propia ley del impuesto a la renta en el artículo 152, y pues bajo ese escenario obtener entonces una base gravable de ingresos acumulables. Entonces todo este articulado, pues bueno, hay supuestos en donde, como ya vimos, la propia ley del impuesto a la renta establece cuál es el supuesto en donde pues se tienen considerados los ingresos, que como podemos ver en este artículo 94, pues nos recuerda cuáles, en su primer párrafo, cuáles son los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Y aquí nos establecen los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Entonces aquí es muy importante recordar que este capítulo, bueno, evidentemente regula todos estos ingresos, pero una parte primordial es que sean derivados de una relación laboral vigente, porque pues bueno, evidentemente hay otros escenarios en donde cambia la forma en el cálculo del impuesto cuando son ingresos por separación. Aquí pues nos aclara también que incluye la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, así como también las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Entonces, bajo ese contexto, pues están separadas de alguna manera los tipos de ingreso que platicábamos en nuestra lámina de sueldos, en donde decíamos, bueno, pues aquí tenemos un total de ingresos y pueden ser en efectivo, en bienes, en crédito o en servicios, y pues bueno, vemos que en la propia ley así lo establece. También, como comentábamos, bueno, pues vamos a ir haciendo una recapitulación de cada uno de esos ingresos hacia adelante. Pero pues en el caso concreto de este artículo 94 también es importante recordar que en su último párrafo nos establece que no se considerarán ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporciona a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de estos, siempre que en este último caso los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. Entonces, este tipo de ingresos en bienes no son, para efectos de la ley, considerados como tales por la propia disposición de la ley. Entonces, este capítulo primero, insisto, que nos está regulando todo este cúmulo de ingresos exclusivamente por la prestación de un servicio personal subordinado, que sería este contexto. Entonces, si nosotros vemos este contexto, pues nos daremos cuenta que en el caso del capítulo primero, lo que pretende la disposición, en este caso toda la ley y este capítulo, es poder identificar cuáles son los ingresos o la base gravable respecto de estos ingresos acumulables de todo el capítulo. Y una vez identificados, no importa
periodicidad, si es mensual, quincenal, semanal, se va a ir identificando mes a mes con un cálculo de impuestos que va a llevar como consecuencia a tener una base anual. Esa base anual se vuelve a recapitular de alguna manera y se calcula el impuesto para identificar si durante el periodo de todos los meses se hizo de manera correcta. En caso de tener alguna diferencia, pues evidentemente en ese cálculo anual se ajusta y se puede obtener una base total anual, misma que es ya comparada contra otras deducciones personales que nos van a hacer posible que en la declaración del ejercicio se pueda identificar un posible saldo a favor o quizá, por el contrario, un saldo a cargo pendiente de pago. Y entonces el contexto de este esquema de sueldos y salarios pues es identificar en cada uno de los casos cómo se calcula el impuesto de manera parcial, que al final del día, al final del ejercicio, nos lleve como consecuencia a identificar cuál es el cálculo completo del impuesto, para entonces, pues, digamos, anualizar todos estos ingresos. También es importante aclarar que este capítulo, como podemos ver en el caso concreto de este primer párrafo del artículo 94, pues nos establece que para los efectos de este impuesto, en el caso de impuesto a la renta, se asimilan a estos ingresos los siguientes. Y bueno, pues ahí nos va a dar una serie de tipos de ingresos a los que comúnmente le llamamos asimilados a salarios. Estos ingresos asimilados a salarios pues involucran a pues un cúmulo de personas. En la lámina tenemos el resumen, pero podemos observar que esa lámina pues bueno, evidentemente tiene relación con estas fracciones. Este artículo 94 tiene 6 fracciones y pues prácticamente las primeras 4 obedecen a lo que podríamos llamar un asimilado obligatorio. En el primer caso, se trata de remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por funcionarios y trabajadores de la Federación, entidades federativas, municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo lo que tiene que ver con burócratas y Fuerzas Armadas, estaremos hablando de este tipo de ingresos. Entonces, esos por disposición de ley se deben asimilar a salarios y en consecuencia determinar el impuesto utilizando la tarifa del artículo 96. Cabe apuntar aquí que bueno, no les resulta aplicable el subsidio para el empleo. Estaremos revisando el subsidio para el empleo más adelante. Sin embargo, no les resulta aplicable por la disposición que así lo marca. Y porque se trata de personas que prestan servicios de alguna manera independientes y que lo único que pretenden es que se les determine un impuesto en función de un cálculo previsto en la propia ley. Pero de alguna manera se trata de trabajadores totalmente independientes. Entonces aquí debemos tener precisión respecto de lo que se está realizando. Otro tipo de ingresos se refieren a rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Este tipo de rendimientos y anticipos que están recibiendo estas sociedades, pues bueno, también deben asimilarse a salarios de manera obligatoria. Es la forma en que estos ingresos se les puede calcular el impuesto correspondiente. Entonces, pues estaremos atentos a esa otra modalidad, dependiendo el régimen fiscal que tenga el patrón o el empleador que esté pagándolos. En el caso concreto, hay también pues honorarios al consejo, directivos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como administradores, comisarios y gerentes generales. Esto parte de la fracción tercera, en donde se establece que pues son ingresos asimilados a salarios, pues aquellos que ya planteamos y que tienen relación con pues otro tipo de actividades que cualquier empresa de régimen general podría tener, o de otras en relación con pues que siempre podría ser que tenga un consejo de administración en donde hay una serie de directivos de consejeros que están ahí en torno a pues cómo dirigir la empresa, o que se tenga solamente un solo administrador único, o que se tenga algún consejo de vigilancia de la propia entidad, a los cuales se les pagan ciertos emolumentos que tendrán relación con asimilarlos a salarios, y pues más adelante vemos cómo se calcularía su impuesto, que en la particularidad concreta tienen
como obligación retener al menos un 35%, que es el último nivel de tasa que establece la propia tarifa del artículo 96. Entonces, bajo ese contexto, pues todos estos tipos de ingresos son totalmente obligatorio utilizar el esquema de asimilado. Otro esquema que pues, a partir de este escenario estaríamos platicando que serían todos aquellos prestadores de servicios independientes, que comúnmente se les conoce como honorarios, los ingresos que perciben, y pues cuando se dan a un solo prestatario y se dan en sus instalaciones, pues bueno, se tiene una cierta preponderancia. La fracción cuarta establece esta disposición y nos señala que pues todos esos ingresos por honorarios a personas que prestan servicios preponderantemente a un prestatario, y la condición es que siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este prestatario. Entonces, la condición es de que los servicios se prestan ahí, y en automático tenemos otro factor que pues habla de preponderancia. Se entiende entonces que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por los conceptos de asimilados. Entonces, esta persona puede estar elaborando durante un periodo de tiempo y se da cuenta que más del 50% de sus ingresos los recibe de un mismo prestatario, y en consecuencia pues se genera la preponderancia a la que hace alusión la ley. Y entonces por eso es importante que antes de efectuar el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, las personas, en este caso que son los prestadores de servicios, deben comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realiza la prestación del servicio si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron el 50% del total de los percibidos en dicho año por los conceptos correspondientes a salarios. Entonces aquí es importante que esta persona le haga saber a su prestatario que los ingresos fueron preponderantes o no. Para eso pues podrá hacerlo mediante algún comunicado en donde pudieran entregarse y firmarse de recibido ambas partes para identificar plenamente que hay o no preponderancia de ingresos, para entonces poder proceder a asimilarlo de manera obligatoria. Entonces, esta persona puede estar prestando sus servicios natural durante un periodo de tiempo, supongamos 2019, y al iniciar 2020 y continuar recibiendo servicios de esta persona, vamos a pedirle este comunicado que nos informe cuál fue el porcentaje de ingresos que obtuvo de su total, si fue de nuestra empresa, para entonces poder asimilarlo de manera obligatoria, como lo establece la propia ley. Aquí es importante que, pues en el caso de que se omita esta comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las retenciones correspondientes. Entonces, pues es importante que se tenga en cuenta que al final de cuentas el prestatario en este supuesto se convierte en el responsable solidario de esas retenciones y pues estaría obligado a efectuarlas. En caso omiso pues tendría que pagarlas de manera particular, personal. Entonces tenemos ese caso en donde todavía son, digamos, ingresos asimilados obligatorios, pero después ya vienen los últimos tres supuestos en donde se establecen ya ingresos asimilados pero por opción. Entonces si opto por asimilarlos y mi prestatario decide que toma la opción, pues con mucho gusto va a hacer esa retención. De otra manera, pues tendríamos que presentar un CFDI tradicional, ¿no? por honorarios, por esa prestación de servicios. Entonces, el primer supuesto son honorarios que perciban personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que prestan servicios personales independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Entonces, son personas por honorarios tradicionales, por actividad empresarial, y en consecuencia estos servicios profesionales pues se opta por asimilarlos a salarios, se les solicita por escrito al prestatario y bajo ese contexto se da la opción. Entonces aquí es una opción para que este tipo de personas físicas en algunos supuestos pues deciden hacerlo de esta manera porque muy comúnmente no son digamos partidarios de estar presentando declaraciones de manera mensual, y entonces el asimilarse a salarios les va a involucrar que solamente estén obligados a presentar la propia declaración anual, pero no así los pagos
provisionales. Entonces es una forma de simplificarles un poquito el régimen fiscal en el que están incluidos. Hay otra opción, es el mismo supuesto, de optar por asimilarse salarios, pero en este caso se trata de personas físicas que tienen actividades empresariales y que pues, cuando realizan estas actividades, igual, en lugar de darnos un CFDI con todos los requisitos, etcétera, deciden asimilarlo a salario y optan por ese régimen. Bajo ese contexto, pues bueno, el prestatario estaría en el supuesto de revisar si accede a esa opción y le calcula su impuesto en esos términos. Y un supuesto en donde se asimila salarios el ingreso de manera obligatoria, optativa, es cuando los ingresos obtenidos por personas físicas, cuando ejercen la opción otorgada por su patrón o una parte relacionada con él, para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos de valor que representen bienes. Obviamente sin ningún costo. O sea, no tienen costo esas acciones y en consecuencia, pues al no tener costo o bien tener un precio menor igual al de mercado, pues en ese sentido pues, se tiene la posibilidad de ejercer la opción. Pues no tiene, digamos, ninguna consecuencia el hecho de que las acciones o títulos de valor los emite el empleador o la parte relacionada del mismo. Aquí lo importante es saber si ese ingreso acumulable pues va a ser evidentemente la diferencia entre el valor de mercado que tengan esas acciones, como no tienen costo, pues hay un valor de mercado y en este caso, al momento en el que el contribuyente ejerza la opción y el precio establecido en este caso, cuando se otorgue la misma. Bajo ese contexto, pues bueno, es un ingreso optativo. Cabe apuntar aquí algunos de los supuestos en donde se refiere en la propia disposición cuando los funcionarios de la federación, las entidades federativas o de los municipios tengan asignados automóviles. Bueno, pues habla de una cuestión que bueno, estaremos practicando un poquito más adelante. Entonces aquí tratamos de señalar todos los tipos de asimilados, digamos, básicos que establece la propia ley en el artículo 94 en sus 6 fracciones y que, como vemos, tienen un tratamiento específico que básicamente es utilizar ese ingreso como si fuera salario y correrle la tabla del artículo 96, la tarifa, y en consecuencia obtener un impuesto. Y ese impuesto retenerlo y poder proceder a entregarlo durante el mes siguiente, a más tardar el día en que se va a pagar la declaración de pago provisional, más tardar el día 17. Entonces, ese, digamos, en un contexto general, es el concepto que se tiene de asimilar salarios. Cabe apuntar aquí que estas personas no están obligadas a presentar declaraciones de pago provisional, prácticamente están obligadas a presentar la declaración anual. Debemos tenerlos identificados plenamente cuando hagamos un CFDI de nómina relacionado a asimilados a salarios, que este tipo de personas, bueno, no son trabajadores. Al no ser trabajadores, pues hay algunos conceptos y campos que no se deben llenar en el CFDI de nómina por asimilados. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el inicio de la relación laboral o el número de seguridad social, datos que son exclusivamente de trabajadores. En este caso, pues no se llenarían a la hora de generar un CFDI por estos conceptos. No olvidemos que entonces se tiene la obligación de hacer la retención. Aquí dependerá del ingreso, de la periodicidad, porque tenemos tablas pues, que van de un día a 10, a 15 y 30 días, ¿no? Entonces, dependiendo del supuesto, utilizamos la tabla correspondiente y le calculamos el impuesto. Y ese impuesto se retiene y se paga a más tardar el día 17 del mes posterior a que ocurre. Entonces, básicamente ese es un contexto muy general de lo que involucran los asimilados, que también están dentro de este supuesto. Tenemos también lo comentábamos, un impuesto cedular local. Este impuesto lo establece el artículo 43 de la ley del IVA y pues básicamente se refiere a personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de servicios profesionales. Hay algunos estados que han decidido regular estos ingresos y generar un impuesto adicional. Entonces las tasas oscilan entre el 2 y el 5%. Bajo ese contexto, pues este 2 o 5% que se causa y se debe pagar a la entidad
es uno de los montos que establece la propia ley de impuesto a la renta para descontar, para no crearle un doble tributo a un mismo ingreso. Y en consecuencia, pues bueno, nos permite disminuirlo de nuestra base.